Si te digo que puedes hacer una instalación súper limpia de Windows 10 u 11, en la que tendrás el menú de inicio libre de bloatware y de los widgets, también el cuadro de búsqueda sin basura y cuando abras el administrador de tareas, el PC solo está consumiendo alrededor de 60 procesos. Tendrás una respuesta más rápida del sistema y aprovecharás al máximo tu hardware, y que esto lo puedes hacer sin saber absolutamente nada de programación o procesos complejos. No te saltes este video porque te mostraré cómo puedes lograr esto. Here we go again. Microsoft nos permite crear archivos de respuesta dentro de las imágenes ISO de Windows. Estos archivos contienen la información de la configuración o personalización que se aplicará a una instalación de Windows. Esto justamente es lo que hace Rufus cuando pasamos una imagen ISO a un pendrive, cuando nos da las opciones de saltarnos los requisitos de Windows 11 o de crear una cuenta entre otras opciones. Lo que hace Rufus es crear un archivo de respuesta con esta configuración dentro de esa imagen que vamos a pasar a la memoria. Una gran ventaja es que seremos nosotros mismos quienes crearemos este archivo de respuesta y así sabremos exactamente qué modificación tiene el sistema, porque no lo haremos con una versión modificada de Windows, sino con una oficial de Microsoft. De esta forma, tendremos el control completo de la imagen ISO y de la instalación de Windows. Incluso, podemos llegar a crear una instalación completamente desatendida, es decir, que no necesitaremos presionar ningún botón o escribir absolutamente nada hasta ver el escritorio de Windows. Para crear un archivo de respuesta, nos vamos a esta página, el enlace está en la descripción. En esta primera sección seleccionamos el idioma. Más abajo especificamos el idioma del teclado. Aquí la región para temas de ubicación. Si cliqueas en esta opción, tendrías que elegir el idioma durante la instalación y desactivarías las opciones anteriores. Esto ya es a tu elección. La siguiente escogemos si será una versión para PC de 32 o 64 bits. A continuación activamos el bypass para Windows 11, o sea que se podría instalar en equipos que no cumplan los requisitos para instalar esta versión. Yo te recomiendo activarla, porque así tendríamos la configuración lista para Windows 10 y Windows 11. La siguiente es para poder instalar Windows 11 sin conexión a Internet. En estas podemos permitir agregar un nombre al equipo de la instalación o hacer que se genere un nombre de forma estándar. Estas de zona horaria las podemos dejar como está o especificar la zona en la que estamos ubicados. Las siguientes sí te recomiendo mucho dejarlas así para no enredarnos tanto y puedas gestionar las particiones del disco, en caso que las tengas, desde el menú de instalación de Windows. Estas también las dejamos como están y en la edición de Windows podemos elegir la versión de Windows que vamos a instalar. En esta ocasión elijo la versión Pro. También elegir si queremos ingresar un serial de activación de Windows, pero para esto tenemos que abrir el archivo que crearemos, buscar esta sección de código y reemplazarlo por el serial nuestro. Pero esto es un poco tedioso y si posees una clave de activación, la podrás ingresar una vez termine la instalación. Lo siguiente es crear una o varias cuentas de usuario con sus privilegios de administrador o invitado. También podemos crear una contraseña. Las siguientes opciones las podemos dejar como están para que al terminar la instalación, la primera cuenta en loguearse sea una de administrador, lo cual sería lo adecuado para poder configurar de la forma correcta la instalación. En la sección siguiente, elegimos si queremos crear una contraseña que expire en un determinado tiempo o que simplemente que no expire nunca. En las políticas de seguridad, te recomiendo dejar la opción marcada para no desactivar justamente la seguridad de las cuentas que viene por defecto con Windows en cuanto al número de fallos al ingresar una contraseña errónea. Aunque puedes desactivarlas, pero esto dejaría vulnerable el PC. Entonces te recomiendo dejar la opción marcada. Lo siguiente es elegir si queremos dejar ocultos los archivos que tienen ese atributo, por ejemplo algunos archivos del sistema que vienen ocultos o simplemente activar la opción de mostrar todos estos archivos. Aquí también te recomiendo dejar la opción seleccionada. En estas opciones podemos seleccionar si queremos que las extensiones de los archivos estén ocultas, desactivar los widgets de Windows, como el tiempo o las noticias y demás. Activar el menú contextual al presionar el botón derecho en Windows 11. También enviar los botones de la barra de tarea en Windows 11 a la parte izquierda, como están en Windows 10. Eliminar los iconos del Explorer, de la tienda de Microsoft o el de Edge de la barra de tareas. También desactivar la configuración inicial de Edge al abrirlo por primera vez. La siguiente es desactivar Windows Defender, lo cual no te lo recomiendo, ni desactivar ninguna de estas características de Windows que son referentes a la seguridad y protección del sistema. Activar las rutas largas de acceso a los archivos. Desactiva el acceso remoto al PC en caso de que no lo uses. La siguiente es para desactivar el acceso a la creación de archivos en la carpeta de Windows. Esta la dejamos sin seleccionar.
La siguiente es permitir que se ejecuten comandos en la consola PowerShell de Windows. Esta la activamos para poder ejecutar los comandos que desactivan algunos de los servicios que más consumen recursos en el sistema. En un momento te los enseño. A continuación, podemos desactivar la modificación de la fecha de apertura o modificación en los archivos una vez los editamos. Esta opción no es relevante en cierta medida, pero yo prefiero no activarla. Tú eliges. La que sigue es para que al cambiar de usuario de Windows, el sistema no se reinicie. Esta me da igual porque nadie más usa mi PC. La siguiente opción desactiva la encriptación del dispositivo. Las opciones siguientes te permiten instalar máquinas virtuales en el PC. Esto elígelo si eres usuario de VirtualBox. A continuación, podemos seleccionar si nos queremos saltar la configuración de la conexión Wi-Fi o ingresar el nombre y la contraseña para conectarnos directamente a esta red. En esta PC me conecto por cable, entonces la desactivo. En la opción siguiente desactivamos el envío de datos de diagnóstico y de ubicación del equipo. Desactivando esto, evitamos que estas aplicaciones envíen datos del PC y que consuman recursos en segundo plano. Luego vemos las opciones para configurar las teclas de bloqueo mayúscula, el bloqueo de las teclas numéricas y el scroll. Esto sí déjalo como está, a menos que quieras cambiar su configuración. Después podemos elegir si queremos los wallpaper de Windows por defecto o un color sólido para el escritorio. Las siguientes son aplicaciones que hacen parte del bloatware de Windows y que realmente el sistema no necesita para funcionar. Pero aquí podemos seleccionarlas todas y deseleccionar las que queremos conservar. Por ejemplo, yo uso el Media Player clásico, la calculadora, PowerShell y el Paint. Tú detente en esta parte y selecciona las que necesites. Aquí nos aparece esta advertencia diciendo que esta modificación es recomendable hacerla solo con una ISO oficial de Windows, no con versiones modificadas como lo es Minios o cualquier versión de Windows de este tipo. La siguiente sección es en la que debemos escribir los comandos o el script que desactivarán servicios y otros elementos de Windows. Esta sección está dividida en 4 partes. De acuerdo al tipo de modificación que vayamos a hacer, tenemos que saber en qué momento se ejecutará el script. Te lo explico mejor. En una de estas subsecciones, podemos ejecutar los comandos antes que se creen las cuentas de usuario. En la segunda, lo haremos para modificar elementos de una cuenta de invitado. En la tercera, se ejecutará el script cuando se haya instalado Windows y el primer usuario ingrese, es decir, cuando veamos el escritorio de Windows. Por lo general, el primer usuario en ingresar será con el perfil de administrador. O sea que el script que ingresemos aquí se ejecutarán con privilegios de administrador. En la cuarta subsección, el script trabajará al ingresar el usuario por primera vez también, pero a diferencia del anterior, los comandos del script no se ejecutarán con los privilegios de administrador. Después de hacer 1000 pruebas, lo mejor que podemos hacer es ejecutar el script con permisos de administrador, entonces usaremos la tercera sección. En la descripción te dejo los códigos que usaré. Cada uno lleva una pequeña descripción de cuál es el servicio o elemento que desactiva. Puedes copiarlos todos o elegir cuál quieres. Te aclaro que estos códigos no desactivan todos los servicios de Windows, solo elegí algunos de los que más consumen recursos y son innecesarios. Lo hice de esta forma para no irme a una eliminación extrema y sobre todo, mostrar el ejemplo de cómo hacerlo. Pero si quieres una optimización más avanzada, en un momento te mostraré cómo se hace. Por cierto, si te va gustando el video, déjame un like y apóyame con tu suscripción. Copiamos entonces todo el código y lo pegamos en este primer cajón de texto. Importante pegarlo aquí porque esto abrirá el CMD y trabajará desde ahí. Nos vamos más abajo y aquí vemos cómo estarán escritos los comandos dentro del archivo de respuesta que estamos creando. Lo siguiente se refiere a las políticas de Windows Defender. Te recomiendo dejarla como está. Ya en la última sección, nos encontramos con opciones más complejas que realmente no es necesario tocarlas. Para finalizar este paso, damos clic en el botón para descargar el archivo que acabamos de crear. El paso siguiente es insertar este archivo de respuesta a la imagen ISO de Windows. La descarga de la ISO es sencilla. Para Windows 11, bajamos y seleccionamos Windows 11 Multiedición y clicamos en Descargar ahora. Luego elegimos el idioma y pinchamos en Confirmar. Después clicamos en 64 bits y se iniciará la descarga. Para Windows 10, damos clic derecho y seleccionamos Inspeccionar. Luego damos clic en este icono y actualizamos la página. Ya podemos cerrar este panel. Ahora elegimos Windows 10 y clicamos en Confirmar. Ahora seleccionamos el idioma y pinchamos en Confirmar. Luego elegimos la versión de Windows y la descarga se inicia. Ahora para insertar el archivo de respuesta en la ISO de Windows, tenemos dos opciones. Una es enviar la ISO al pendrive con Rufus y cuando termine, copiamos el archivo de respuesta y lo pegamos en la raíz del pendrive. Esta es una opción bastante simple, pero la debemos repetir siempre que vayamos a instalar Windows.
Pero si queremos que quede este archivo para siempre en la ISO, podemos usar Anyborn. Podemos descargar la versión gratuita de 32 o 64 bits. Cuando lo tengamos instalado, abrimos y damos clic en Edit Image File. Luego en este icono y ubicamos la ISO de Windows. Esto lo puedes hacer con Windows 10 o con 11 como antes mencioné. Selecciono Windows 10 y luego presiono en Siguiente. Aquí clicamos en el botón Add y buscamos el archivo de respuesta. Lo añadimos y pinchamos en Siguiente. Aquí podemos cambiar el nombre para crear una copia, pero no es algo necesario. Luego pinchamos en Create Now y esperamos que se edite la imagen. Cuando termine, clicamos en Salir. Esta imagen modificada la podemos enviar al pendrive de forma normal con Rufus o con algún software equivalente. Aunque si no cuentas con uno, te dejo por aquí una forma de instalar Windows sin un pendrive. Hecho todo lo anterior, lo siguiente es empezar con la instalación. Reiniciamos el PC y hacemos que inicie desde el pendrive. Se inicia la instalación y puedes ver que el idioma y la configuración del teclado se han aplicado automáticamente. Luego nos aparece la versión que hemos definido. A continuación el disco interno del equipo y es solo darle formato y presionar en Siguiente. Después se inicia el copiado de los archivos al disco. Aquí esperamos unos minutos. Luego de esto, el PC se reinicia y continúa aplicando la configuración que hemos seleccionado. Después de unos minutos, empieza a ejecutarse el script en la parte en la que se modifica el bloatware de Windows junto a los servicios que elegimos. Esperamos un momento y el PC se reinicia nuevamente. Continúa con la configuración y puedes notar que no he ingresado ningún dato gracias al archivo de respuesta. Se reinicia una vez más y luego entramos a la cuenta que creamos y nos muestra el escritorio por primera vez. En este punto se ejecuta la parte del código que ingresamos, continúa con las modificaciones y puedes ver que se van desapareciendo los iconos de la barra de tareas. Si abrimos el menú de inicio, se nota que ha quedado totalmente limpio del bloatware de Windows. De la misma manera vemos el menú de búsqueda. Abrimos administrador de tareas y en los procesos, vemos que hay poco menos de 100 y el procesador está trabajando al mínimo. Ahora si queremos que llegue a consumir alrededor de 60 y hacerle una limpieza más profunda, debemos hacer un último paso. Abrimos una ventana de PowerShell en modo administrador y pegamos el código que te dejo en la descripción. También te dejo la página web de Chris Titus, quien es el creador de ese script. Presionamos Enter y esperamos unos segundos. Se abrirá esta interfaz en la que podemos hacer varias cosas. Una de ellas es elegir e instalar cualquier de estas aplicaciones de esta lista. Hay navegadores, herramientas multimedia y muchas más. Pero en este momento nos enfocaremos en la optimización profunda de Windows. Damos clic en el botón Tweaks y nos encontramos con dos tipos de optimizaciones. Si no quieres dar vueltas, damos clic en Standard y las opciones se seleccionan automáticamente. Luego pinchamos en Run Tweaks y se inicia la optimización. Inicialmente hace una copia de restauración por si en algún momento quieres deshacer los cambios que hace este script. Este proceso tarda muy poco. Aquí vemos cómo se ejecuta el liberador de espacio del disco y continúa el trabajo. Una vez termine la optimización, es bueno reiniciar el PC por última vez. Volviendo del reinicio, abrimos el administrador de tareas, vamos a rendimiento y vemos que ahora se consumen poco más de 60 procesos. Crea un archivo de respuesta y libera Windows de la basura que trae. Si te ha gustado el video, déjame un like y suscríbete. Nos vemos en la próxima.